Hola, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Ya vamos un poquito más avanzados en cuanto a nuestras diferentes clases de nutrición. Recuerden que cualquier duda que ustedes tengan, pues podemos revisarla mediante la plataforma, mediante una llamada con servicios escolares, para que ustedes pues puedan tener como las diferentes alternativas para solucionar sus dudas. El día de hoy vamos a hablar acerca de algunas enfermedades del tracto gastrointestinal para que lo vayamos conociendo. Vamos a tener algunas actividades de reforzar todo este conocimiento para que ustedes lo puedan entender y comprender mucho mejor. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que saber primero? Todas las enfermedades gastrointestinales son todas aquellas que atacan directamente a nuestro estómago y a nuestros intestinos y normalmente son ocasionadas por bacterias, parásitos, virus, algunos alimentos y medicamentos que pueden llegar a provocarlo. Dentro de la principal sintomatología de dichas enfermedades, pues puede estar la diarrea, por consiguiente, la deshidratación. Es como de lo más común. Cuando nosotros hablamos de estas enfermedades que ocasionan diarrea, pues bueno, hay que recordar las diferentes eh, definiciones de diarrea que nos dice la Organización Mundial de la Salud, más de 3 evacuaciones de una consistencia líquida o semilíquida o una evacuación con sangre, pus o moco. Entonces, eso hay que tenerlo muy en cuenta, ya que pues nos va a llevar a una deshidratación. Por eso la mayoría de los tratamientos en este tipo de situaciones, pues va a ser la hidratación, el mantener el equilibrio electrolítico en nuestro cuerpo. Dentro de estas enfermedades también vamos a encontrar la enfermedad de reflujo gastroesofágico, conocida como ERGE, por sus siglas que encontramos, como se los había dicho. Normalmente el plan de alimentación a nivel nutricional pues es muy importante para que estas personas puedan obtener sus diferentes nutrimentos y estar correctamente nutridos. Si esta persona tiene como sintomatología por ERGE, hay que revisar también en qué momento lo está teniendo, ya que puede darse por las noches o puede darse cuando esté acostada. Y esto pues tiene mucho que ver porque hay que pedirle al paciente que esté acostado normalmente en una posición como más inclinada, es decir, que se pueden colocar algunas almohadas o algo para evitar que este reflujo se dé. También está indicado comer al menos 3 horas antes de acostarse o de la hora de ir a la cama para poder mejorar toda la sintomatología. Aunado a una buena dieta y a un tratamiento farmacológico, pues puede ser muy buena funcionalidad. Ahora vamos a hablar acerca de todo esto del reflujo. Lo primero que tenemos que comprender en este punto es como esta parte anatómica. Hay que conocer que nuestro esófago va a tener dos esfínteres importantes, el esfínter esofágico inferior y el esfínter esofágico superior. En el caso de este esfínter esofágico inferior, pues tiene mucho que ver con este punto adecuado, ¿no? Que debemos de. Entonces, hablábamos sobre los esfínteres. Estos esfínteres, pues obviamente tienen esta funcionalidad de evitar que se regrese, por así decirlo, todo el contenido gástrico y todo el volumen gástrico que las personas tienen. Cuando una persona se acuesta mucho tiempo después de comer o enseguida de comer, pues estas fibras se van desgastando y empiezan a perder como esta contractibilidad o esta dureza que evite que todo vuelva a subir. Entonces, justamente, como lo muestra en esta imagen, cuando este esfínter está dañado y se abre, pues va a generar una irritación porque toda la parte de recubrimiento del esófago no está diseñada para soportar el pH de los jugos gástricos. Entonces, estos contenidos estomacales pues van a pasar a través de este esfínter y van a ocasionar acidez. Eso es algo que tenemos que considerar, ¿no? Al hablar de el ERGE.
Algunas personas que tienen la enfermedad por reflujo gastroesofágico, pues tienen algunos alimentos o bebidas que van a empeorar esta sintomatología. Algunos de ellos como principalmente bebidas alcohólicas, el chocolate, café, todas las derivados de la cafeína, alimentos ricos en grasa, la menta, comidas condimentadas, alimentos ácidos, frutas cítricas y jitomates, tomates y todos estos derivados pueden llegar a ocasionar estos malestares. Ahora vamos a hablar acerca de úlcera gástrica. La úlcera gastroduodenal es una lesión caracterizada por la pérdida de mucosa gástrica y puede generar o puede aparecer desde el esófago distal hasta el final del duodeno, siendo las localizaciones más frecuentes la curvatura menor del cuerpo gástrico, el bulbo y la primera porción duodenal, ¿vale? Entonces, esta úlcera se va a tratar de una enfermedad crónica que va a cursar por diferentes brotes. Y todos estos brotes tienen tendencia a volver a pasar. Normalmente la causa de este tipo de padecimientos es un desequilibrio. ¿De qué? Un desequilibrio a nivel de la mucosa gástrica y hay tres principales factores en los cuales nosotros tenemos que hablar de este padecimiento. El más común es la infección por Helicobacter pylori. Me atrevería a decir que la mayoría de las causas de este tipo de padecimientos es por este tipo de bacteria. Es una bacteria de tipo gram negativa que pues es una de las principales causantes de hasta el cáncer de estómago, por ejemplo, iniciando obviamente con una úlcera. Normalmente, en cuanto a las estadísticas, se dice que esta bacteria llega a afectar a 2/3 de la población mundial y es la causa más común de las úlceras pépticas. Sin embargo, pues la mayoría de las personas no se dan cuenta o no existe esta cultura de revisión que podemos encontrar, ¿no? En este tipo de padecimientos. Normalmente, cuando una persona llega a tener un desequilibrio o una infección por Helicobacter pylori, pues va a presentar dolor abdominal, puede generar náuseas, pérdida de apetito, hinchazón, pérdida de peso involuntaria. Y es una bacteria tan fuerte que incluso los tratamientos farmacológicos pues llegan a ser hasta con 2 antibióticos, ¿no? Entonces es muy, muy compleja esa parte, más aparte todos estos antiácidos que se llegan a recomendar cuando hay ese tipo de bacteria, ¿vale? Ok. Otra de las causas puede ser el consumo de antiinflamatorios no esteroideos, los famosos AINES, una hipersecreción ácida a causas diversas, que puede ser desde una predisposición genética, estrés, que aquí es donde yo creo que la mayoría de las personas pueden llegar a ser afectadas, la parte emocional y algunas otras causas ya más enfocadas a las emociones. ¿Qué podemos encontrar en la sintomatología? Bueno, recuerden que nosotros tenemos diferentes cuadrantes que podemos encontrar o con los cuales más bien podemos dividir nuestro abdomen. Normalmente dentro de la sintomatología pues va a haber dolor epigástrico en toda esta zona, dolor en el epigastrio, ya aparición postprandial, que despierta al paciente por la noche. Esta es una de las características principales. Y que se alivia con la ingesta o con la toma de fármacos alcalinos. Es justo lo que platicábamos en la diapositiva anterior. Dentro de la sintomatología más frecuente, pues encontramos la pirosis, la pérdida de peso, ya lo hemos platicado, náuseas o vómitos, y esto es súper característico, ¿eh? Sensación de plenitud después de comer, pero una sensación de plenitud no agradable, una sensación de plenitud desagradable, pesada, inadecuada, ¿no? Me gustaría, por favor, que revisaran este video que se llama Endoscopia de gastritis aguda severa para que puedan ver justamente una endoscopía y pueden ir revisando cómo se van viendo estas paredes del intestino, perdónenme, del estómago. Eh, Me encanta como la parte donde va explicando justamente las lesiones y todo esto, ¿no? Entonces, ojalá lo puedan buscar y lo puedan ver como un complemento a la clase. En cuanto a las recomendaciones nutricionales, pues se indica una dieta suave, una dieta blanda,
En el caso de las proteínas, pues es importante seguir la recomendación de 0,8 a 1,2 gramos por kilogramo al día. Se sugiere que tengamos una dieta fraccionada en 5 tiempos de comidas, evitar los ayunos prolongados y no consumir goma de mascar, ya que pues estamos haciendo una mayor producción de ácido clorhídrico. Evitar comidas copiosas en un solo tiempo de comida, por eso es la dieta fraccionada en 5 tiempos. Recuerden que cuando hablamos de una dieta fraccionada, pues no solamente hablamos que esté dividida en 5, también hablamos que a nivel de aporte, pues sea muy similar para no cargar las producciones de ácido clorhídrico en nuestro estómago. Sugiere evitar ciertos alimentos irritantes, desde agua de Jamaica, tamarindo, cítricos, condimentos, especias, los famosos chilitos, chiles secos, los alimentos que tengan vinagre, café, té, bebidas carbonatadas, embutidos, alimentos de origen animal grasos, lactosa o jitomates, ¿no? Tomates, todos estos que suelen ser irritantes. Sin embargo, pues recuerden que cada paciente es diferente y vamos a necesitar diferentes, o más bien cada paciente va a tener diferentes alimentos que pueden generarle pues una irritación y toda esa tolerancia del paciente. Asimismo, debemos de probar la tolerancia a la fibra, evitar alimentos a temperaturas extremas, ni muy fríos ni muy calientes, progresar la alimentación del paciente para que vaya siendo adecuada lo más posible a lo normal, evitar el consumo de alcohol, el consumo de tabaco, realizar actividad física y se puede suplementar con vitamina B12 y algunos omegas. Depende de lo que nos vayan indicando las revisiones del paciente, ¿no? Colitis. Bueno, en el caso de la colitis, pues es un trastorno inflamatorio a nivel de la mucosa colónica, de ahí el nombre. Recuerden que el colon lo podemos dividir, colon ascendente, colon transverso, colon descendente, colon sigmoideo o recto, y que pues es una de las principales partes anatómicas donde vamos a tener una absorción de agua impresionante y también de algunas vitaminas como la vitamina K. Cuando una persona tiene colitis, pues puede manifestarse de diferentes maneras. Diarrea, náuseas, fiebre, estreñimiento, inflamación, dolor abdominal bajo y alto, disminución de peso, anemia, intolerancias a los alimentos, entre otros malestares. La inflamación del colon, que ya lo habíamos platicado, sus diferentes partes, va a generar un dolor intenso. Y esto va a generar, pues, que el proceso digestivo al final no sea adecuado y tengamos muchas alteraciones. Hay muchos factores que pueden influir en que una persona tenga colitis, la famosa colitis nerviosa, derivada pues a la parte del estrés. Todo esto en cuanto a hábitos alimenticios, también hábitos inadecuados, el consumo de alimentos excesivamente grasosos, excesivamente azucarados, la falta de una adecuada actividad física, si esa persona tiene sobrepeso, también si existen algunas intolerancias a algunos alimentos, en general hábitos inadecuados, también horarios de comida, o sea, incluyen muchísimas cosas que solamente vamos a ir revisando cuando tengamos a nuestro paciente y tengamos una buena historia clínica, ¿no? Para saber qué es lo que está pasando. Cuando este paciente tiene este tipo de situaciones, pues hay que tener una dieta blanda y esta dieta blanda debe de ser al menos por un mes. Hay que evitar alimentos que generen meteorismo, como puede ser el brócoli, la coliflor, las bebidas gasificadas, las leguminosas por la cantidad de rafinosa que tienen, las coles de Bruselas, aunque son deliciosas, hay que evitarlas, los espárragos y algunos cereales integrales como manzana, sandía, melón, los famosos guajes también hay que evitarlos. De acuerdo a las diferentes características del paciente, nosotros podemos hablar de una dieta astringente o una dieta laxante. Una dieta laxante si el paciente está muy estreñido y una dieta astringente si el paciente, por el contrario, sus evacuaciones son líquidas o semisólidas. Hay que considerar el uso de un tipo de fibra funcional. Recuerden que las fibras las podemos dividir de dos maneras y de acuerdo a esta división de la fibra, pues nosotros debemos de revisar aproximadamente qué gramaje de fibra está consumiendo mi paciente y en general de estas fibras, pues darle un 25 gramos, que es lo que recomiendan en la Organización Mundial de la Salud en un adulto sano. Existe también la colitis ulcerosa. Esta colitis ulcerosa solo suele afectar el revestimiento interno del intestino grueso, es decir, del colon y el recto.
Hay diferentes variedades, moderadas hasta graves. Hay algunas clasificaciones donde las van clasificando de acuerdo a diferentes autores por números o algunos así como leve, moderada, grave, infinidad de clasificaciones. Sin embargo, la colitis ulcerosa pone al paciente en mayor riesgo de desarrollo de cáncer de colon. Los síntomas que se presentan entre el sangrado rectal, diarrea con sangre, calambres abdominales y dolor. Por lo cual, pues es importante que si existen este tipo de padecimientos, se acuda a un gastroenterólogo para que le pueda hacer un diagnóstico adecuado. Y bien, pues ya después a un oncólogo, de acuerdo a lo que se sugiera posteriormente. En el caso de las hemorroides, que también es otro de los padecimientos de los cuales vamos a hablar, pues son estas venitas hinchadas a nivel del ano o la parte inferior del recto. Recuerden que les coloco aquí la estructura para que ustedes puedan observarlo correctamente. Ya lo habíamos platicado en algún momento. ¿Qué es lo que pasa? Es el resultado del aumento de la presión a nivel anal y esto puede ocurrir durante el embarazo, por ejemplo, es muy común que sucedan las hemorroides o en el parto debido al estreñimiento que se llega a generar. La presión va a provocar que estas venas y tejidos anales se hinchen y este tipo de tejido puede sangrar a menudo durante las deposiciones fecales. Las hemorroides pueden ser causadas por un esfuerzo en las deposiciones al pujar, por estreñimiento crónico, por sentarse durante periodos de tiempo prolongado, especialmente en el baño, ya que pues sabemos que la taza del baño no está como diseñada para una evacuación correcta. Los pies deberían de estar un poquito más elevados para poder tener una evacuación adecuada y poder tener pues menos riesgo de tener hemorroides en algún momento. Y hay ciertas enfermedades, como la famosa cirrosis hepática, que también puede estar asociada a las hemorroides. El estrés también puede estar asociado a las hemorroides. Esto es importante porque las hemorroides pueden estar dentro o por fuera del ano y de acuerdo a eso, pues se clasifican en hemorroides internas y en hemorroides externas. Cuando hablamos de una hemorroide interna, se presenta justo dentro del ano, que es esta que podemos ver aquí, ¿sale? Donde comienza el recto es donde va a empezar. Cuando son muy grandes estas hemorroides, como esta, por ejemplo, que tiene un tamaño bastante grandecito, cuando van creciendo, son tan grandes que pueden llegarse a salir del ano y a eso se le va a llamar prolapso. El problema más común de estas hemorroides internas es el sangrado durante las deposiciones, ya que obviamente por todo esto pasaría la heces fecal y entonces lastima esa hemorroide, esa venita inflamada, hinchada y sangra. También tenemos las hemorroides externas, que son estas que vemos aquí. Estas, si ustedes lo ven, ocurre fuera del ano. Puede causar dificultad para limpiar la zona cuando una persona pues limpia la heces fecal del ano. Puede ocasionar ardor, dolor y obviamente que la persona no limpie correctamente y después que existan otras alteraciones, ¿no? Pero ahorita nos quedamos hasta este punto. Si se forma un coágulo de sangre en una hemorroide externa, sobre todo esta de aquí, esta es la externa, puede ser muy doloroso. Entonces, este hemorroide pues, va a llamar hemorroide externa trombosada cuando ya está formado perdón, cuando está formado el coagulito de sangre. Entonces, es un tema muy delicado porque aquí pueden influir muchos factores, ¿no? Desde la parte de la fibra, el sedentarismo, el estrés, la genética también tiene mucho que ver en esto, la presión. ¿Cómo podemos ayudar? Pues forzosamente tiene que tener un tratamiento, pero en el uso o en la parte nutricional, lo que se realiza es disminuir el estreñimiento. Esa va a ser la clave para el tratamiento. Se puede considerar el uso de laxantes. En lo personal, no me gusta utilizar el uso de laxantes en mis pacientes y prefiero pues dar una buena recomendación de fibra. Un plan de alimentación adecuado en las cantidades de fibra necesaria nos va a hacer que no tengamos necesidad de utilizar un laxante en un paciente. Entonces, siempre prefieran como la parte natural. Les comento,
A mí no me gusta utilizar laxantes como sintéticos, por decirlo de esta manera. Yo prefiero dar la cantidad de fibra en el plan de alimentación, pero pues bueno, en algunos casos puede ser, hay que revisar, ¿no? Cada paciente es diferente y en algunos pacientes tal vez puede ser viable y tal vez en otros no. Preferir dietas blandas, ya sabemos que es una dieta blanda, una dieta suave y evitar alimentos de difícil digestión o que sean irritantes también es muy importante en estos pacientes para evitar el estreñimiento. Ahora, nosotros supimos que tanto el estreñimiento, la colitis y las gastritis tienen un tratamiento en común, que son los famosos probióticos. Los probióticos, pues son estos alimentos o suplementos que van a contener diferentes microorganismos vivos, benéficos, destinados a mantener la mejoría de las bacterias buenas de la microbiota de nuestro cuerpo. Entonces, se ha visto una mejoría de todos estos padecimientos con la ayuda de los probióticos. Siempre que hablamos de una microbiota intestinal, pues nos estamos refiriendo a esta comunidad de microorganismos vivos que van a residir en nuestro tubo digestivo. Realmente tenemos microbiota en todo nuestro cuerpo. Es indispensable, perdón, para el correcto crecimiento corporal, el desarrollo de la inmunidad y la nutrición. La disbiosis se ha asociado a una serie de trastornos gastrointestinales que van a incluir desde hígado graso no alcohólico, enfermedad celíaca, síndrome de intestino irritable, por mencionar algunos, ¿no? Pero en realidad, cuando se tiene un desequilibrio de esta microbiota, pues pueden existir muchas alteraciones preocupantes que debemos de, de evitar, ¿vale? Bueno, estos probióticos van a ayudar a restablecernos nuestra microbiota intestinal durante una terapia con antibióticos o después de antibióticos. Van a reducir los síntomas asociados a la intolerancia a la lactosa. Muchos pacientes han tenido una mejoría en cuanto a esta intolerancia a la lactosa con el uso cotidiano de los probióticos. Va a disminuir los niveles de colesterol sanguíneo, inhibe el crecimiento de microorganismos patógenos, produce vitaminas de los diferentes grupos que nosotros encontramos y va a reforzar el sistema inmunológico. Además, nosotros podemos encontrar que siempre una microbiota debe de estar equilibrada. Cuando encontramos una microbiota desequilibrada es cuando vamos a obtener problemáticas graves. ¿Sale? Hay diferentes tipos de microbiotas benéficas y microbiota patógena. Patógeno, acuérdense que es todo aquello que nos puede producir enfermedad. Y benéfica, pues un beneficio, tal cual como su nombre lo dice. Y hay un 1%, menor a un 1%, donde encontramos microbiota secundaria. Recuerden, la idea está en el equilibrio. Si nosotros tenemos un equilibrio en todos estos microorganismos, va a estar adecuado. Pero si tenemos un desequilibrio, es cuando se va a presentar alguna enfermedad. Normalmente, en el caso de la presencia de enfermedades, pues son infecciones, toxinas o hasta un daño celular lo que puede generarlo. En el caso de un beneficio, pues todas estas bacterias son productoras de ácido láctico, ácidos grasos volátiles y todo lo demás. Entonces, es importante considerarlo. Flora o microbiota intestinal. Esto es algo con lo que escucho muchísimo que abordan las personas y le llaman flora intestinal, que sí, microbiota, que qué. Entonces, hay que actualizarnos un poquito. Hoy en día ya no se le va a decir flora, ya es un término que ya está inadecuado, se le debe decir microbiota intestinal, porque flora pues, remite a organismos vegetales y a diferentes colonias este, de microorganismos en el intestino que están conformadas por bacterias, hongos, levaduras. Entonces, si nosotros hablamos de microbiota, pues se va a conocer todo este conjunto de microorganismos vivos que tienen una relación simbiótica con el cuerpo y cumplen funciones para la salud. ¿Dónde se va a encontrar? Pues bueno, prácticamente en todo en nuestro cuerpo tenemos, pero algunas muy representativas, pues es la boca, el tracto digestivo, las uñas y todo nuestro cuerpo prácticamente. La microbiota que vive en el intestino se llama microbiota intestinal. Es tan específica y compleja que incluso muchas personas dicen que podría ser hasta utilizada como una huella dactilar. Todos tenemos una microbiota diferente.
Entonces recuerden, microbiota, estamos hablando de microbiota intestinal, todos aquellos componentes que residen a nivel intestinal, ¿sale? Que viven en nuestro intestino. Y que obviamente, pues esta microbiota está diseñada para tener un buen desarrollo, una buena salud digestiva y que pues puede influir directamente en nuestro sistema inmunitario, ¿vale? Para que lo consideremos. Bueno, hablábamos de diarrea, es justamente lo que les decía. La definición exacta de la Organización Mundial de la Salud es una enfermedad diarreica aguda, es la presentación de 3 o más deposiciones durante 24 horas con una disminución de la consistencia habitual y una duración menor de 14 días, ¿sale? O puede ser solo una evacuación, pero con sangre, moco o pus. Algunos datos curiosos que tenemos que saber es que las enfermedades diarreicas son la segunda mayor causa de muerte en niños menores de 5 años, entonces es más serio de lo que se cree. Son enfermedades que son prevenibles y tratables y las enfermedades diarreicas matan entre, eh, no sé, me atrevería a decir que los principales blancos de este tipo de enfermedades diarreicas pues llegan a ser los niños y los adultos mayores, ya que pues se da una deshidratación muy compleja. Entonces, realmente, al tener una enfermedad diarreica, lo que tenemos que hacer es la hidratación, rehidratación oral o en algunos casos, pues intravenoso, ¿no? También depende del tipo de deshidratación que ya tenga el paciente. Entonces, pues, les dejo algunos datos curiosos para que ustedes puedan revisarlos a detalle. Hay 3 tipos clínicos de enfermedades diarreicas. La diarrea acuosa aguda, que dura varias horas o días y comprende el cólera, aquí podrá entrar. La diarrea con sangre aguda, también llamada diarrea o disentería, ¿sale? La diarrea persistente, que va a durar de 14 o más días. La amenaza más grave, ya les había dicho, es la deshidratación, la pérdida de electrolitos, principalmente sodio, eh, potasio, bicarbonato, y obviamente pues las heces líquidas, los vómitos, el sudor, la orina y la respiración pues se pierden, ¿no? Esta parte de electrolitos, pero sabemos que la diarrea y el vómito es como donde más se va a perder este tipo de electrolitos. Y cuando no se van a restituir toda esta parte de la hidratación es cuando tenemos una problemática. Las causas pueden ser muchísimas. La más común, me atrevería a decir que es la infección. La diarrea es un síntoma de infecciones ocasionada por muchísimos organismos bacterianos, víricos y parásitos, y la mayoría de los cuales se transmiten por agua contaminada, por fecalitos. La infección es más común cuando hay escasez de agua, sobre todo en estos lugares donde pues no tienen acceso al agua potable, ¿no? O es de mala calidad. Las 2 causas más frecuentes de diarrea moderada grave en países de ingresos bajos es el rotavirus y la Escherichia coli. Otros patógenos como el Cryptoporidium y la Shigella también pueden ser importantes. Asimismo, es necesario tener en cuenta las etiologías específicas de cada lugar. La malnutrición, también los niños mueren por diarrea, suelen tener malnutrición subyacente, lo que les hace más vulnerables a las enfermedades diarreicas a su vez. Cada episodio de diarrea empeora su estado nutricional y la diarrea es la segunda mayor causa de malnutrición en niños menores de 5 años, entonces está grave. La fuente del agua es otra causa, el agua contaminada con heces humanas, procedentes, por ejemplo, las aguas residuales, fosas sépticas, letrinas, es particularmente peligrosa. O las heces de los mismos animales también contienen microorganismos capaces de ocasionar enfermedades diarreicas. Otras causas de las enfermedades diarreicas pueden también transmitirse de persona a persona, en particular en condiciones de higiene personal deficiente. Los alimentos elaborados o almacenados en condiciones que no son para nada higiénicas también es otra causa principal de diarrea, así como el almacenamiento, la manipulación del agua doméstica en condiciones carentes de seguridad, también llega a ser un factor importante. Algunos alimentos, como el pescado, los mariscos, que están en aguas contaminadas o que los crían en aguas contaminadas o hasta un mal proceso, ¿no? de cocción de los alimentos también puede ser una causa. Una contaminación cruzada, qué sé yo.
todo nos puede ocasionar diarrea. Entre las medidas clave para prevenir las enfermedades diarreicas, cabe citar las siguientes. El acceso a fuentes inocuas de agua de consumo, uso de servicios de saneamiento mejorados, lavado de manos con jabón, lactancia exclusivamente materna durante los primeros 6 meses de vida, una higiene personal y alimentaria correcta, la educación sobre salud y sobre los modos de transmisión de las infecciones y la vacunación sobre rotavirus. Entre las diferentes medidas claves para tratar las enfermedades diarreicas, cabe citar la siguiente. Primero, rehidratación, ya lo habíamos platicado, con solución salina de rehidratación oral, es como lo más común. Cada tratamiento es importante para cada persona, ¿no? La reposición oral o incluso pues con estos sueros, ¿no? Que encontramos. Complementos de zinc, ya que reducen un 25% la duración de los episodios de diarrea y se asocian con una reducción del 30% del volumen de las heces. En la misma rehidratación hay que recalcar que pueden ser también con fluidos intravenosos en caso de deshidratación severa o estado de choque, pero bueno, eso ya es a valoración. En el caso de la nutrición, pues se debe de romper ese círculo vicioso que está generando una mala nutrición, ¿sale? Se deben de evitar todos estos alimentos que son normalmente contaminados para volver a reincidir en ese tipo de problemáticas. Y algo característico, ay, perdónenme, y algo característico en la parte nutricional, ay, es evitar todos aquellos alimentos que puedan generar pues una irritación a nivel de la mucosa gástrica. Prácticamente se indica una dieta blanda en los pacientes que tienen diarrea. Lo principal es dieta blanda, una hidratación adecuada, una rehidratación para tener pues al paciente de manera adecuada en su tratamiento, pues ya sea farmacológico o su terapia, ¿no? Que el paciente tenga. Me gustaría, por favor, que leyeran el artículo de probióticos y prebióticos en la práctica clínica y hay que realizar un resumen. Recuerden revisar las diferentes actividades para complementar la clase del día de hoy. Muchísimas gracias. Que tengan muy bonito día. Estoy pendiente de cualquier duda que ustedes tengan.